Ya, gracias, Sonia. A ver, ya. Ya. Ah, sí, agua ha traído, sí me había olvidado decirte eso. Ya. Ahorita. Ahorita. 20 será. Se regalan. Ya, bien viva. Más han dicho. Buen día. ¿Dónde has perdido? ¿Ah? Sí, ¿qué? Buen día. Hola, buen día. Por fin has aparecido. Ah, ahí estabas. Sí, Sopucachi es la pendiente. Ah, ya. Pues que no venía a este lado. Ahí está. Toma. No me entiendo. Que le muerde el oro para que traiga. Tenía. Mi abuelita era ya te ves sensaste bonito. Basta de dichar. Si no me dice, se saca de su jaula, es un modelo. Ah, el igual. De repente nomás cambia, ¿no? Espera. Sí, cambia. Sí, coloradito se ponen, ¿no ve? Ese. Por su presta, su presta. Ese, más. Sus ojitos así bien, más naranjadito. Ah, sí, claro. Sí. Eso, así se puede. Sí. Ya, gracias. Ya, va. Ya, chao. No se ha cortado ya. El tema de precio. Alguna novedad. No hemos creído y ya no hay más problemas. Ya, tú no me daba el mismo, ¿no? Sí, Para hoy es para mensaje, ¿no? ayer le dejó. Ah, Sí, ya. para su. Casi me estaba haciendo la Valentina dice. Ah, ¿ha sido? No, de hecho me manda ubicación, no se le la manda. Ya. Ya. Ya, gracias. Ya que sí, hasta luego. Ya, chao. Gracias, yo no estaba pensando. Hago siempre quería. Ya voy a empezar mis clases. Ya, gracias. Gracias. Gracias.
Hola, hola, buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Ya, empezamos nomás, ¿no? Buen día, joven. Bien, entonces continuaremos con el tema ya de la norma internacional de contabilidad número 1 sobre la presentación de estados financieros, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que se llama, a ver, un segundito, ya se me ha mostrado esto. Ya, el estado de situación financiera, ¿no? Lo que normalmente llamamos. Jessica, no se va a olvidar grabármela, por favor. Jessica, buen día. Oh, sí, Jessica. Jessica, buen día. Buen día, licenciado. ¿Cómo está? Me lo graba, por favor, ¿ya? Está Ya, bien. te agradezco. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es el estado de situación financiera, el punto 3.8 ya. Referido a la información que se debe presentar en los estados financieros, ¿no? De acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 1. ¿Qué es lo mínimo que debe tener un estado de situación financiera, ¿no? O sea, necesariamente están los activos, o lo que le llamamos propiedad, planta y equipo, ya con la nueva norma, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, después también inversiones contabilizadas, activos biológicos, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y necesariamente el efectivo y su equivalente del efectivo, ¿no? También podemos ver justamente para totalizar el total de los activos. Después también tenemos que ver el tema de los acreedores comerciales, otras cuentas por pagar, las obligaciones que hemos contraído, las provisiones que podríamos hacer en determinado al tiempo de cierre del estado de situación financiera, ¿no? Pasivos financieros, pasivos y otros activos para el tema de los impuestos, impuestos a las ganancias. Después también la participación no dice no controladora respecto a cuando se tiene somos sucursales más que todo, ¿no? Sucursales de alguna, bueno, la norma dice controladora, bueno, eso también había que interpretarla de que tenemos una casa matriz y nosotros somos también una sucursal, ¿no? Dependiente de, puede ser de otro país más que todo, ¿no? Hay empresas que son subsidiarias o son sucursales en nuestro país, ¿no? Que dependen de otras empresas grandes, transnacionales, que prestan algún servicio. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, pondremos todos lo que tenemos celulares, utilizamos, por ejemplo, Viva, Tigo y otras también, Access, creo que también igual, son empresas transnacionales, ¿no? En cambio, Entel es de propiedad del Estado boliviano y las otras empresas son subsidiarias, ¿no? Que dependen de, no sé exactamente de qué países, pero también, como tienen participaciones en Bolivia, entonces también deben hacer estados financieros, ¿no? Y a su vez remitir, digamos, esto para la consolidación en sus casas matrices o, como lo llaman, controladoras también, ¿no? Bien, también tenemos que ver el tema del capital, ¿no? Entonces, toda entidad tanto de carácter pública como privada necesariamente tiene que ser estados de situación financiera, ¿no? Que algunas partidas adicionales que se podrían presentar, el encabezamiento, subtotales, todo eso se va a basar en lo que vamos a hacer la presentación de un estado financiero, tanto de los activos y pasivos, y objeto de determinar justamente el patrimonio, ¿no? Entonces, esta norma necesariamente tiene muchísimos párrafos, en este caso 54 párrafos, de los que vamos a tal vez interpretar algunas que son significativas, por ejemplo, ¿no? En este estado de situación financiera, lo que normalmente en nuestro país llamamos
el balance general, ¿no? Ahora se llama, de acuerdo a la norma internacional, estado de situación financiera, ¿no? Entonces, en esto tenemos que ver justamente, tal vez en determinado momento vamos a tener que adicionar algunas partidas que no están estipuladas dentro de nuestra nomenclatura de cuentas, que a un principio cuando se inicia una empresa realiza, ¿no?, su nomenclatura de cuentas para el tema de la contabilización de los hechos económicos que puedan suceder. Pero en algunos casos tal vez no tendríamos en este caso, por ejemplo, tal vez a una determinada cuenta. Entonces ahí también tenemos que crear. Las cuentas normalmente eh, tienen que ser cuál es el objetivo también del gasto, ¿no? O de ingreso, dependiendo de la cuenta, tenemos que definitivamente conceptualizarle, ¿no? ¿Para qué sirve, digamos, por decirles caja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones y todos y cada uno de de las cuentas deben estar debidamente conceptualizadas. ¿Para qué nos sirve? A veces tenemos un gasto que habitualmente no sucede en la empresa, pero necesariamente tenemos que contabilizarla, pero no tenemos la cuenta específica. Entonces hay que necesariamente crearla y a su vez incorporarla a una nomenclatura de cuentas y debidamente conceptualizar, ¿no? ¿Para qué objetivo se está poniendo? Para qué nos va a servir esa, ¿no? Y normalmente dentro de las partidas vamos a hacer agrupación por partidas también, ¿no? Por rubros más que todo vamos a tener que hacer. Por eso es importante que cuando adicionamos de repente alguna no alguna cuenta, entonces tenemos que conceptualizarlo y debidamente deben ser aprobadas incluso para un manual, lo que se llama es manual de cuentas, por si acaso, ¿no? Manual de cuentas, que normalmente el área de financiera debe solicitar para su incorporación o para el manejo de algún hecho económico que podría presentarse, ¿no? Bien, dentro de eso también tenemos que, si hay partidas adicionales, necesariamente tenemos que ver la naturaleza, ¿no? Si nos va a permitir la liquidez de los activos o que la función de estos activos dentro de la entidad, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuál va a ser la naturaleza? Los plazos también, de repente, de algunos pasivos que podríamos tener y tenemos que necesariamente conceptualizarle. O sea, ¿para qué nos va a servir una determinada cuenta, ¿no? A veces normalmente se crean las cuentas ya, digamos, a ver, como cuentas habituales que suceden en empresas, digamos, comerciales, también en empresas industriales, ¿no? También se puede suscitar, por ejemplo, no es, o sea, la diferencia entre una comercial y una empresa industrial es diferente, ¿no? De repente no necesariamente, digamos, por decirles, son empresas que, no sé, tal vez arman computadoras o alguna cosa. Entonces hay cuentas más específicas, digamos, para estos tipos de gastos. Entonces tenemos que ver su naturaleza y para qué nos sirven y tenemos que ver también lo que va a significar dentro de nuestros estados financieros también, ¿no? Bien, ahora, la información a presentar en los estados financieros y las notas, que es una cosa muy importante, qué es lo que vamos a revelar en este estado de situación financiera, cómo las vamos a clasificar y clasificarlas dentro de cada uno de los rubros y de las partidas más que todo, ¿no? Inicialmente, digamos, tenemos que ver el nivel de la información que vamos a suministrar en este estado financiero. Por eso les pongo como un ejemplo las partidas, por ejemplo, de propiedad, planta, equipo, van a estar desegregadas o clasificadas por sus clases, ¿no? Dependiendo, ¿no? O sea, eh, pueden ser, digamos, equipos, pueden ser maquinaria, pueden ser edificios, terrenos, un montón de, digamos, ¿no?, particularidades. Y también otro de los aspectos que también debemos de segregar
es las cuentas por cobrar, ¿no? O sea, ustedes saben muy bien, si somos una empresa grande que da crédito a nuestros compradores habituales, necesariamente tenemos que ir desagregando por cada una de las particularidades que se tenga, digamos, ¿no? O sea, pueden haber gente que les damos en mayor cantidad, digamos, un crédito y otras también de menor cuantía, ¿no? Es por eso que necesariamente tenemos que tener Mm, a ver, un, no un inventario, necesariamente digamos que tenemos que tener tal vez un archivo donde se tenga cada uno de nuestros deudores, ¿no? O deudores que son, y nosotros en muchas cuentas por cobrar tenemos que ir a hacer seguimiento. De repente también hay un departamento de cobranza, entonces ellos tienen que ver o sea, al margen, digamos, de tener un archivo, también de repente hay Cardex incluso, ¿no? Entonces el personal que esté encargado de la cobranza tiene que ir habitualmente cuando son sus plazos de vencimiento, si están cancelando, no están cancelando. Entonces, todas esas cosas, de repente también han dado algún anticipo, han pagado un importe que va a tener que disminuir. Obviamente, todo hecho económico necesariamente tiene que estar debidamente contabilizado, ¿no? Entonces, usted sí se ha explicado en las primeras clases casi cómo, para qué nos sirve la contabilidad. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? ¿Para qué nos sirve la contabilidad? Ustedes me dirán que es para hacer el registro de los hechos económicos que suceden en el día a día. Pero necesariamente, ¿qué información? ¿Cómo debemos clasificar la información? Primero tenemos que hacer, obviamente, el registro, ¿no? Y luego, ¿qué tendremos que hacer? A ver, pregunta para cualquiera de los compañeros. Los comprobantes. Ya, en los comprobantes, obviamente, tenemos que hacerlas, ¿no? O sea, comprobantes pueden ser digitales o pueden ser manuales. Pero que al margen, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? ¿No se acuerdan? A ver, algún varoncito. Toda la información Ya, en los ¿cómo estados va? socializados. Ya, obviamente toda la información que se existe van a ir a los estados financieros, pero ¿qué se tiene que hacer previamente? Primero, ¿qué se hace? El registro, ya se da. Luego, ¿qué se hace? Se clasifica, ¿no ve? Luego, se determina su saldo. Luego, eso va a incluir a hacer un estado de sumas y saldos, objeto de determinar en nuestra hoja de trabajo y hacer la clasificación de si son cuentas de qué. Cuentas de balance y cuentas de qué es. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo hacían ustedes su hoja de trabajo? Una vez que tenían el estado de sumas y saldos. Tienen que vaciar a una hoja de trabajo, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Qué es? A ver, Claudia. ya. ¿Qué hacemos? Ya les he dado, falta uno solo. Se ha dicho, hacemos la reclasificación, ¿no ven? Determinamos los saldos, tal vez saldos ajustados y luego tenemos que hacer la clasificación para luego realizar eh, el balance correspondiente, ¿no? El estado financiero. En este caso va a ser el estado de situación financiera. Ya se perdidas. Hacemos la clasificación, ¿no ve? ¿Se acuerdan o no? Sí, los ajustes, saldos ajustados, las ganancias y pérdidas y balance de general. Ya, exactamente, ¿no? Son estado de resultados y estado de balance, ¿no? Entonces ahí tenemos que saber clasificar, ¿no? Alguna vez también hemos tenido problemas, ¿no? No sabemos, ¿no? Por eso tenemos que conceptualizar cada una de las cuentas. ¿Para qué son? ¿Son cuentas de balance o son cuentas de resultados, ¿no? ¿Sí o no? O son cuentas de orden también en determinado momento. Bien, Sí, entonces, licenciado. así es, esa es la manera, por eso les digo, y la información financiera tiene que tener esas cuatro características que me voy a cansar hasta que nunca más se olviden, por favor, jóvenes, ¿ya?
Entonces, al margen de lo que les decía, digamos, las cuentas por cobrar, tenemos que ver la segregación también de los inventarios. Los inventarios obviamente tienen que ver con sus cardex valorados, todos esos aspectos que hemos llevado el año pasado también con ustedes. Entonces, todos tenemos que hacer esa reclasificación incluso también. Lo mismo ocurre con las provisiones, ¿no? Tenemos que mostrar en forma separada provisiones pueden ser que para beneficios a los empleados o alguna situación anómala o una situación de que se haya presentado que se le haya despedido algún trabajador sin previo aviso. Entonces tenemos que provisionar ese, porque en cualquier momento vamos a tener problemas, porque lo que normalmente un trabajador cuando se le despide sin previo aviso, necesariamente acude al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo nos va a hacer una liquidación a veces sin pleno conocimiento, sino que favoreciendo al empleado, no hacia la empresa, ¿no? También podrán existir motivos por el cual ha sido despedido una persona, o definitivamente son decisiones que a veces los gerentes toman en su momento. Y bueno, tampoco algunos, bueno, hay que decirlo así claramente, algunos profesionales que son gerentes desconocen muchas normas legales incluso, ¿no? Entonces va en desmedro y en perjuicio incluso de la empresa. Lo mejor es darle un previo aviso de unos 15 días de que van a prescindir de sus servicios para que la persona vaya buscando otro trabajo o ya dependerá de, pero ya se le da un previo aviso. En cambio, a veces se toman decisiones de la noche a la mañana. Dice fulano, perdón, bajen el volumen, por favor, jóvenes. Entonces, toman algunas decisiones de forma arbitraria incluso y despiden personas, pero no saben que a veces los beneficios sociales que tienen que cancelarse. Entonces, para eso tenemos que debidamente tener una cuenta de provisión para tal vez para pago de beneficios o tal vez algunos problemas jurídicos que se tengan con determinadas empresas o instituciones, dependiendo, ¿no? La situación. Entonces ahí también tenemos que hacer las debidas provisiones. Y en cuanto al capital y las reservas, esto ya va a variar, digamos, de tanto que tal vez qué capital pagado hemos realizado, qué primas hemos emitido y qué reservas tenemos para la empresa, ¿no? Entonces, de esa manera la entidad revelará, digamos, en este estado de situación financiera, algunos también estado de cambio en el patrimonio, ¿no? Ahí va a cambiar de repente por algunas situaciones, ¿no? Para cada clase de capital de acciones tenemos que ver el número de accionistas autorizados, el número de acciones emitidas, pagadas, o que tenemos que por pagar, y ahí vamos a determinar el valor nominal también de las acciones, cuánto vale un valor nominal de una determinada acción. Vamos a tener que hacer las correspondientes conciliaciones, vamos a ver el tema de los derechos y privilegios y algunas restricciones que podrían corresponder, o de repente no podríamos tener unas utilidades. Todas estas situaciones tenemos que analizarlas, y si las acciones que tal vez hayamos comprado de otras instituciones porque hemos visto que tiene mayor movimiento, ya tiene excelente ganancia y podemos hacer algunas inversiones. Todos esos aspectos necesariamente tenemos que ver la naturaleza, ¿no? El destino de cada uno, porque esto nos va a afectar a nuestro patrimonio como tal, ¿no? Entonces, en el tema de las acciones hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Eso normalmente la norma internacional de contabilidad número 1 justamente nos explica ampliamente. Me gustaría por los jóvenes que ustedes háganse sus bases de datos, porque eso va a ser, acuérdense de mí, en una temprana año puede darse la implementación de las normas internacionales, ¿no? Actualmente tenemos 14 normas que están vigentes y que son para la elaboración también de todos y cada uno de nuestros estados, ¿no? Financieros, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar debidamente normal y ustedes tienen que tener amplio conocimiento, por eso les exijo, es para su bien de ustedes que tengan una base de datos, ¿no? Y vayan
frecuentemente actualizando. En materia tributaria también lo propio, porque necesariamente los estados financieros tenemos que presentar de acuerdo al decreto supremo 24051, que es el impuesto a las utilidades, ¿no? Yo creo que mayor trascendencia no hay, digamos, ¿no? O sea, pero en materia tributaria, normalmente algunas cosas se van a ir cambiando, ¿no? Se van derogando algunas resoluciones normativas de directorio o se van cambiando actualmente. Yo creo que para la implementación de las normas internacionales de información financiera necesariamente tendría que haber una modificación del código tributario, ¿no? Que actualmente es el decreto supremo 2492, ¿no? Que tendría que estar mm, modificado para hacer la implementación. O sea, va a haber, me imagino, un periodo de transición. O sea, a ver, me explico. Primero, digamos, de actualización, de socialización, un periodo de implementación, transición y luego ya entrar a las normas como tal y objeto de determinar un balance de apertura. ¿Con qué saldo estamos iniciando para seguir adelante y no tener ningún problema? Y ahí podemos hacer las correcciones necesarias que tendríamos que realizarlas por alguna equivocación. Tanto puede ser numérica o puede ser por mala apropiación de alguna cuenta también, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos van a permitir incluso eso, ¿no? Ahora también otra cosa importante, también tenemos que hacer la reclasificación de los instrumentos financieros, ¿no? Tal vez vamos a, que va a influir incluso a nuestro patrimonio, ¿no? Dentro de esos podemos ver tal vez la entrega a terceras personas de algún activo, qué el tipo de liquidación hemos realizado, o hemos cancelado con un activo un pasivo que teníamos. Y necesariamente todos esos aspectos tenemos que hacer, van a ser de amplia trascendencia, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver básicamente cómo está nuestro estado de situación financiera, ¿no? Tal vez alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí, para seguir adelante. Por eso me gustaría que se vayan leyendo siempre, jóvenes, y tal vez algunas interpretaciones que no podrían entenderlas, para que yo les pueda explicar, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, seguiremos adelante entonces. Ahora veremos el estado de resultado integral. La otra es situación, ¿no? El estado de situación financiera, ¿ya? Ahora vamos a ver el resultado integral. Lo que básicamente se refiere es la presentación de lo que son lo que llamamos el estado de resultados, necesariamente, en cuanto a lo que son los ingresos y los gastos que, que tiene la empresa por todo el movimiento económico que ha realizado, ¿no? O sea, este estado de resultado es único, dice, ¿no? Dicen dos estados aún no se muestran a veces los componentes del resultado, estado de resultados separados o estado de comienzo con el resultado y muestran los componentes de otros resultados integrales. O sea, lo que se tiene que hacer es un resultado integral. De repente, en algunos momentos vamos a tener estados de resultados en formas separadas, ¿no? O sea, tal vez somos una empresa que en La Paz se maneja la central y en diferentes departamentos de Bolivia se tienen también que hacer estados financieros y tenemos que consolidarlos. Entonces tenemos que encontrar un solo resultado integral para la presentación del estado de resultados integrales, ¿no? O sea, y debemos ver básicamente qué partidas incluyen en este estado de resultados integrales, como son los ingresos de carácter ordinario, ganancias y pérdidas que surgen de las bajas en cuentas de activos financieros medidos a costos amortizados. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay cosas que vamos a venderlas en determinado momento a objeto de contraer alguna utilidad también, porque ustedes saben, algunos activos
que tal vez para la empresa ya no es útil, pero las pueden hacer un evalúo técnico y ponerlas a la venta, o definitivamente pueden hacer intercambio por alguna deuda que habríamos contraído, ¿no? O sea, por ser una movilidad, una maquinaria, equipos, muebles, no sé, un sinfín de cosas. Ya vamos a determinar sus costos financieros también, ¿no? Bien, también vamos a ver lo que es la partida de los resultados de los periodos, o sea, asociados a algunos negocios, algunas inversiones que podríamos realizar a objeto de medir, digamos, el valor razonable de un determinado activo, ¿no? O sea, el objetivo es necesariamente tener alguna utilidad, o en algún efecto vamos a tener alguna pérdida, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es importante hacer una reclasificación, lo que le define la norma internacional número 9 también. También tenemos que ver los gastos por los impuestos, ¿no? O sea, por todo el momento económico, normalmente presentamos los formularios IVA y T, ¿no? El IVA, cuando tenemos crédito, podemos contrarrestar por alguna venta que habríamos realizado, ¿no? Y definitivamente el impuesto a las transacciones, que es el 3%, necesariamente tenemos que pagarla, ¿no? También tenemos que ver los impuestos en el tema de justamente de los impuestos, ¿no? Tanto, si tenemos pérdidas, obviamente no vamos a pagar ningún impuesto, sino sobre la utilidad bruta que hemos encontrado en un estado financiero como es el estado de resultados integrales, lo que llamamos estado de resultados en la norma nacional. Vamos a determinar, digamos, la utilidad bruta, ¿no? Sobre eso tenemos que sacarle el 25% para el pago de impuestos. Usted sabe muy bien, el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el IUE, necesariamente es un pago anticipado del IT, ¿no? ¿Sabían eso o no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Ya, bien, Claudia. Ya, porque una vez que se ha cancelado, después de 60 días podemos ir, o sea, lo que hemos cancelado, ir contrarrestando para el tema del impuesto a las transacciones, ¿no? Es un pago, como se dice, el IVA es un pago anticipado del IT, ¿no? Bien, ahí entonces estaríamos determinando, sí, las ganancias a estos valores razonables, determinar su costo de ventas. Siempre tenemos que determinar el costo de venta, ¿no? O sea, cuánto hemos comprado, cuánto va a ser nuestra ganancia, pagar todos los gastos operativos y tener un costo de venta para tener alguna utilidad, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el tema de los resultados que tenemos, o sea, si son beneficiosos o no son beneficiosos, ¿no? Entonces, toda esa parte para determinar el resultado integral, necesariamente tenemos que ver algunos aspectos que nos van a permitir objeto de determinar. O sea, cuando hay, a ver, la pregunta es la siguiente, cuando el ingreso es mayor que el egreso, ¿qué se determina? ¿Qué se determinaría? A ver, parece que Jessica quiere hablar. Es una pérdida o no. ¿Cómo? Una pérdida. Exactamente, ¿no? No. Si tenemos mayores ingresos y nuestros gastos son menores, o sea, mayor ingreso, menor gasto, vamos a tener Utilidad. una utilidad, ¿no? Y si fuera al Sí. contrario, si tenemos menos ingresos, mayores los gastos, obviamente vamos a tener una pérdida, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que ya saber razonar jóvenes. Se decía, ya son jovenzuelos, no tienen mayores preocupaciones, tenemos que ir entendiendo. Básicamente porque el día de mañana van a ser los futuros profesionales, ustedes van a estar frente a grandes profesionales y van a tener que ustedes interpretar algunas cosas. Por eso es que el auditor financiero está en un estado de start, básicamente por encima incluso de los gerentes y direcciones, está siempre por encima, ¿no? Entonces,
necesariamente tenemos que saber interpretar y más que todo conceptualizar. Por eso que les recomiendo, jóvenes, cuando uno le hagan la consulta o hagan la interpretación de un estado financiero, tiene que hablar con propiedad, debidamente conceptual y con profesionalidad, ¿no? Entonces tienen que tener el amplio conocimiento de lo que le van a presentar tal vez a una junta de accionistas, a una junta de inversores o de repente también a un gerente general, a una autoridad superior. Entonces, necesariamente tenemos que saber interpretar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuáles son los resultados integrales, ¿no? ¿Cómo hemos determinado si ha habido utilidad o ha habido una pérdida más que todo, ¿no? Dentro de esos de los periodos que si tal vez de repente somos sucursales de la misma manera debemos presentar o vamos a tener que dar cuentas a nuestros propietarios controladores, que a veces son los dueños, a veces son empresas grandes incluso, que normalmente debemos presentar de acuerdo a las atribuciones que tenemos, cómo está nuestro estado financiero. A veces no es cuestión de presentar un estado financiero y determinar que exista una utilidad. Tenemos que saber representar, tenemos que defenderlas en otras palabras, jóvenes. ¿Ya? Entonces, para seguir más adelante, nos daremos unos 5 minutitos más y luego continuamos, ¿ya? Si tienen alguna consulta, podemos hacerla antes de que se corte. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Y vamos a seguir desglosando, ¿no? De esta parte de la norma internacional de contabilidad, la presentación es bien importante, es que deban conocer. De repente, a veces cuando estamos en básica, nos han enseñado cómo hacer un estado financiero, ¿no? Cuando se debita, cuando se acredita, si es saldo deudor o acreedor, todos esos aspectos ya tenemos que tener debidamente conceptualizados, ¿sí? Bien, ahora de otra manera no es difícil hacer un estado financiero, pero tenemos que tener el amplio conocimiento, ¿no? Tenemos que también conceptualizar cómo debemos hacer un estado financiero. No es como un formulario, joven. Tenemos que saber razonar en ese aspecto, ¿no? No es cosa de llenar todos los cuadritos, no es así. Tenemos que saber razonar, ¿no? Y conceptualizar y defenderla posteriormente a una junta de repente. Bien, jóvenes, se va a cortar, entonces les vuelvo a enviar nuevamente el enlace, ¿ya? Bien, jóvenes, continuamos entonces, por favor. Sí. Bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, Luis, le escuchamos. Ya, perfectamente, muchas gracias. Bien, entonces continuaremos. Ya. Bien, entonces, como les decía, podemos ser también partícipe de esa central y somos la sucursal, entonces todo tenemos que tiene que considerar los estados financieros, ¿no? En este estado financiero tenemos que ver tanto por las actividades, transacciones, otros sucesos que se podrían presentar, un objeto de determinar el estado de resultados integral. Entonces,
ahí vamos a determinar si tenemos potencialmente una ganancia o una pérdida, digamos, ¿no? O la proyección que podríamos hacer a futuro. ¿Qué es lo que debemos hacer para de repente tener mejor utilidad en el futuro? Y de repente tal vez tenemos supernumerario en trabajadores, no están produciendo de lo que está proyectado dentro de sus metas y objetivos. Entonces, muchas cosas, un estado financiero necesariamente va a determinar cuáles son mm, las virtudes del manejo económico financiero y siempre vas a caer siempre ante un gerente administrativo financiero o un jefe de unidad administrativo financiero, dependiendo de la magnitud del tamaño de la empresa que sea también, ¿no? Entonces siempre tiene que servir el análisis que podríamos hacer para el tema de los ingresos y gastos que podríamos representar, ¿no? Que esta información necesariamente que sea eh, presentable y dentro de la información más relevante van a ser justamente los ingresos y los gastos, ¿no? O sea, el tema de las ventas y las compras en determinado momento de repente. Entonces, en este estado, en este estado de resultados integrales vamos a determinar justamente lo que se presenta las pérdidas o ganancias, esto, ¿no? Tenemos que siempre priorizar de que si nos contratan como profesionales necesariamente de ayuda para la empresa, tenemos que ver que tenga mayores utilidades, ¿no? Y luego vamos a justamente determinar el resultado del periodo, ¿no? O sea, qué nos va a permitir bajo estas normas internacionales en qué circunstancias estamos llevando adelante la empresa, tal vez por las inversiones altas que hicimos o de repente tenemos mayor producción, pero no tenemos las ventas necesarias, o sea, no tenemos mayores ingresos. O de repente tenemos muchísimas ventas y más bien no abastecemos al mercado, ni siquiera al mercado interno. Entonces tenemos que hacer mayores inversiones para tener mejores resultados en lo futuro, ¿no? Entonces se pueden dar muchísimas circunstancias que nos van a permitir determinar en este estado la situación económica de la empresa, ¿no? Y luego ya vamos a ver, digamos, también otros resultados integrales del periodo que justamente son el tema de determinar los impuestos a las ganancias, ¿no? Un impuesto que normalmente es parte componente también de un gasto que vamos a tener que pagar los impuestos de órdenes fiscales, ¿no? O sea, tenemos una legislación tributaria que nos permite hacer debidamente los ajustes necesarios para objeto de determinar los resultados que dan a permitir que tanto dentro de las partidas de ingresos y gastos pueden ser materiales o de la información, ¿no? Dependiendo, digamos, de lo que veamos también el tema de nuestros inventarios, ¿no? Ahí tenemos que determinar también todo el valor neto realizable, ¿no? Cuando decimos valor neto realizable, que puede servirnos para el pago de alguna obligación que tengamos respecto. Sí, Claudia tal vez no puede ingresar, ¿no? No Cada puede momento es ingresar, dice. votando. Ya, ya está ahora. Bien, entonces tenemos que ver justamente cómo está reestructurado todas las actividades de la empresa como tal. O sea, qué reversiones podríamos hacer de algunas provisiones también frente a alguna contingencia que se puede presentar también, ¿no? También la disponibilidad de algunas partidas de propiedad, planta y equipo, de las inversiones que realizamos también, el pago también lo que les llamaba, digamos, de los litigios, ¿no? O sea, que la empresa contrata un litigio por algún problema, ya sea de orden de que hemos dado a crédito, la empresa ha tenido un resultado negativo o está en cierre o desaparece. Entonces, más enormes problemas y que en un determinado momento la parte administrativa
a través de su ejecutivo, podrá remitir, digamos, los casos a algún departamento jurídico, ¿no? Para que vaya el tema de los litigios. Puede ser que ya algunas cuentas ya no sean recuperables incluso, y necesariamente tenemos que hacer las provisiones necesarias para, para no tener problemas. No podemos mantener una cuenta por cobrar por mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, una gestión puede ser dependiendo de la magnitud de la empresa, ¿no? Máximo 1 año hasta 2 años, y luego tenemos que hacer el castigo correspondiente o tomar las previsiones o provisiones necesarias para objeto que no se mantenga año tras año con los mismos importes, ¿no? Entonces es importante también que nuestros departamentos también de cobranza puedan lograr recuperar tal vez lo que alguna vez hemos dado créditos, digamos. Y lo mismo puede ocurrir que nosotros no tenemos problemas económicos y no podemos honrar nuestras obligaciones que hemos contraído. Entonces, de repente vamos a tener grandes problemas o litigios por algún problema, digamos, de que no tengamos tal vez liquidez, ¿no? Una de las cosas más importantes justamente qué información vamos a revelar en ese estatus integral. Y justamente lo que les decía, ¿no? Todos esos aspectos deben estar desglosados y reconocidos utilizando, digamos, la naturaleza y la función dentro de la empresa para que la información sea fiable y la más relevante que debemos objeto de determinar en las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, básicamente todos los gastos se van a subclasificar incluso por de acuerdo al rendimiento financiero que se tenga también, ¿no? Y frecuentemente se van a determinar justamente lo que son las pérdidas y ganancias. En estos aspectos tenemos que hacer en forma explícita la descripción, digamos, ¿no? De la naturaleza de los gastos que hayamos tenido también, ¿no? Eso es importante, un aspecto que tenemos que ver justamente la naturaleza de los para qué hemos hecho gastos necesarios. O sea, pues tema, normalmente va a haber las depreciaciones, compra de materiales, costo de transporte, beneficio a los empleados, costos también de publicidad. Esos son gastos habituales que tenemos, pero se pueden presentar otros gastos también innecesarios incluso. Por eso es que los gastos también tienen que estar debidamente reclasificados para objeto de determinar cuál es el objeto del gasto más que todo, ¿no? O sea, o tal vez no necesariamente va a ser un gasto, más bien va a ser una inversión, ¿no? Para el tema de compra tal vez de activos fijos, eh, o de mejoramiento, o tal vez vamos a abrir algunas sucursales. Ya tenemos que ver todos los aspectos habituales que se tienen. Por eso tiene que ser debidamente conceptualizado y reclasificado más que todos los gastos. Y lo propio con los ingresos también, ¿no? Los ingresos, ¿para qué fines? Son justamente para enriquecer o engrandecer la empresa como tal, ¿no? Si tenemos mayores ingresos, obviamente van a haber mayores utilidades. O sea, si tuviéramos mayor ingreso, menores gastos, mayor utilidad. Y si ocurriera lo contrario, necesariamente tendríamos una pérdida, ¿no? Entonces, a veces los dueños y propietarios necesariamente lo que les interesa, ¿qué es? ¿Qué les interesa a los propietarios, dueños, inversionistas? Generar lucro, ganancias. Exactamente, ¿no? O sea, ese es el objetivo primordial de un inversionista, ¿no? O sea, nadie a título personal o familiar va a presentar y va a decir, bueno, ahora invertiremos y mañana si tenemos 1 millón vamos a tener luego 800. No es así, ¿no? Más al contrario, tiene que tratar de tener mayor utilidad, mayor inversión, mayor ganancia también. Pues. Pero también se puede dar el caso, no es que se haya perdido, se haya hecho mayores inversiones que van a rendir frutos en lo futuro, ¿no? O sea, a veces los dueños y propietarios, bueno, que retorne de forma inmediata, la tasa interna de retorno sea rápido, que sus ganancias sean más rápidos,
pero a veces hay que dar las explicaciones del caso porque de repente vamos a hacer mayores inversiones y nuestras utilidades van a ser progresivas, ¿no? O sea, año tras año van a ir incrementándose. Entonces, hasta un mediano plazo se va a recuperar todo el capital invertido y se va a tener mayores utilidades para hacer tal vez mejores inversiones, hacer reinversiones, incluso comprar acciones en otras empresas. Por eso a veces los inversionistas necesariamente hacen muchas inversiones porque ya tienen conocimiento, ya no cualquiera puede hacerlo. En nuestro país, lamentablemente, la gente que se dedica prácticamente al comercio informal, entonces son entornos familiares, ¿no? Todos y cada uno de nosotros conocemos y normalmente no están inscritos en la administración tributaria, ¿no? Es por eso que las normas internacionales justamente va a dar apertura a estos, ¿no? O sea, que toda aquella persona que realiza alguna actividad económica financiera necesariamente tendría que pagar los impuestos que correspondan, ¿no? O sea, actualmente hay aproximadamente casi 1.700.000 contribuyentes y que obviamente están incluso los del régimen general, los regímenes especiales, y, pero que no abastece. Usted sabe muy bien que en nuestro país hay más o menos aproximadamente más de 3 millones que se dedican a la actividad económica, que hacen el movimiento de capitales incluso, y por eso es que lamentablemente también hay el famoso contrabando, ¿no? O sea, pero como el gobierno de los gobiernos anteriores, los actuales, no están haciendo ningún tipo de incentivos para mejorar incluso las recaudaciones de nuestro país. No ocurre como en otros países que son cercanos al nuestro, Perú, Brasil, Chile, Colombia y muchos otros países latinoamericanos, por lo menos tienen una conciencia tributaria y todo el mundo por la compra de algún artículo emite la nota fiscal correspondiente, cosa que no ocurre en nuestro país. Es un máximo, digamos, debe ser de todo el acceso hasta un 10% que emite las notas fiscales, ¿no? Objeto de pagar los impuestos correspondientes. Al final, ¿quién paga, digamos, el impuesto a las transacciones? Es el consumidor final incluso, pero la gente no interpreta de esa manera, interpreta de que ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que hacer? Usted sabe muy bien, por todos los impuestos que recauda del Servicio de Impuestos Nacionales, esto llega a la coparticipación tributaria a través de un 75% para la Administración Central y el 25% para universidades, gobernaciones y gobiernos municipales, ¿no? Entonces, todo eso diariamente se hacen las órdenes de transferencia por todas las recaudaciones que dan en el día, ahora especialmente en la banca estatal. Toda la banca hace la recaudación de los impuestos y va eso al Tesoro General de la Nación, al Banco Central. El Banco Central hace la distribución de acuerdo al índice poblacional, ¿no? Entonces, eso es en materia tributaria también, ¿no? Un aspecto que ustedes deberían conocer también. Ahora, como un ejemplo para justamente se ha planteado lo que es la compañía ABC, Sociedad Anónima, un estado de resultado integral, ¿no? Entonces, normalmente tenemos acá un ingreso de actividades ordinarias que es por 9.000 y otros ingresos más que se tiene por 4.000, ¿no? Entonces, más o menos aproximadamente serían los 13.000 bolivianos. Y también tenemos la medición de los inventarios, ¿no? También consumo de materia prima, gastos por beneficio a los empleados, gastos de depresión y amortizaciones y otros gastos que pudieran ser, así que es un total de 8.000 bolivianos, ¿no? Contrarrestando los 13.000, entonces tenemos una ganancia antes del impuesto de 5.000 bolivianos, ¿no? ¿Han interpretado eso, jóvenes? ¿Han leído? Eso es más o menos cómo vamos a desglosar los gastos, ¿no? A de determinar el costo de ventas también posteriormente, ¿no? Bien, seguidamente se les presenta el estado de los estados por la naturaleza justamente de los gastos. Los ingresos por actividad tenemos 9.000, costo de ventas 7.000, ganancia bruta de 2.000 también y otros ingresos por
menos 1.000 y otros gastos por 4.000. Entonces, haciendo igual, de la misma manera, una ganancia neta de 5.000 bolivianos, ¿no? Bien, entonces esto justamente vamos a revelar información adicional justamente por la naturaleza de lo que representa el tema de los gastos de depreciación y amortización, ¿no? Que son gastos también, otros gastos, como son los beneficios a los empleados también, ¿no? Entonces, tenemos que ver la naturaleza justamente de estos gastos en función a los factores históricos que se tengan, ¿no? Pueden ser del sector tanto industrial o de orden. Y ahí, aquí ya les presentamos justamente un estado financiero, ¿no? Lo que decíamos, un estado de situación financiera, ¿no? Bueno, en este momento, digamos, era al 12 de al 31 de diciembre del 2012, ¿no? Los impuestos tanto, siempre así expresamos en bolivianos, ¿no? Pero ahora lo que sí cambia es el nombre, ¿no? Antes poníamos, ¿qué poníamos? En vez de estado de situación financiera, con la legislación nacional, ¿qué ponemos? Estado de ganancias y pérdidas. No. Estado de situación financiera, de activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué es? Balance. Balance general. Balance general, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, nos están presentando este estadito y dice, el 31 de 2013 se decide comprar 2.000 unidades de inventario al contado, siendo el costo unitario de cada uno en un boliviano. Y al 30 de septiembre también se vende las 2.500 unidades del inventario a un costo de 2 bolivianos. O sea, va a haber una ganancia de 1 boliviano por unidad, ¿no? Y el 30 de noviembre se cancela ese por concepto de publicidad 500 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Justamente, objeto de determinar el estado de resultados y por la naturaleza, y en función de los gastos que nos efectuaron, tenemos que hacer un estado de resultados integral, ¿no? O sea, en función de los gastos, ¿no? ¿Cuánto hemos vendido? 5.000, dice, menos el costo de venta que nos ha costado 2.500, tenemos una ganancia bruta de 2.500, ¿no? Y también nos indican que hemos tenido, ¿cuánto es? Gasto por comercialización, ¿cuánto es? 500 bolivianos. 500 bolivianos, ¿no? Entonces, si contrarrestamos, entonces tenemos una utilidad neta del ejercicio de 2.000 bolivianos, ¿no? Entonces, este resultado también en el 2013 tenemos que expresarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Justamente las ventas que son las 2.000 unidades ¿a cuánto era? No, 2.500 unidades a 2 bolivianos, ¿no? Que son representados. Y ahora tenemos que ver, teníamos en el inventario inicial 1.000, ¿no? Hemos comprado 2.000, tendríamos 3.000, ¿no? El saldo después de la venta tendríamos de inventario serían 500 y también los gastos de comercialización que habríamos otorgado. Total de los gastos que hemos efectuado son de 3.000 bolivianos y necesariamente vamos a tener una utilidad neta de 2.000 bolivianos, ¿no? Eso es más o menos una pequeña muestra de cómo debemos hacer una representación de estos estados financieros, ¿no? De acuerdo a la norma internacional de información, de información internacional de contabilidad, ¿no? Entonces, hasta aquí tal vez tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, para luego seguir avanzando también, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Nada. A ver, un varoncito. Nadie se expresa, los jóvenes andan calladitos nomás. A ver, No hay varones. no hay varones, ¿qué ha pasado? Esta vez puras rosas nomás. ¿Y dónde están las Sí. espinas? Espinas. No hay ninguna. Ahí está, pero Ronaldo está. ¿Qué dices, Ronaldo? Hola, Hola, licenciado. ¿cómo está? ¿Alguna consulta, alguna cosa que no se haya entendido, que no se les haya explicado? No, licenciado. Todo claro.
Ya, perfecto, entonces. Bien, jóvenes, entonces continuaremos. Ahora veremos lo que son los cambios en el patrimonio, ¿no? O sea, cómo básicamente puede cambiar nuestro patrimonio. Lo más importante, justamente, al margen de que tenemos un balance general, un estado de resultados, un estado de cambio del patrimonial, es importante. ¿Por qué razones? Al margen de que tenemos un buen flujo de efectivo, puede que también el cambio de nuestro patrimonio pueda cambiar. Pero la reserva que se tiene justamente, lo que de acuerdo a normas, es mantener el capital, jóvenes. Mínimamente debemos nosotros como profesionales económicos financieros debemos mantener el capital, ¿no? Porque imagínate si lo hacemos desaparecer el capital, ¿qué nos harían nuestros jefes? ¿Qué harían ustedes si fueran ustedes los inversionistas? ¿Qué harían? ¿Qué decisión tomarían? O sea, si ustedes son los dueños, los despiden, ¿no ven? Dice, es un inútil, que no nos sirve, entonces fuera de la empresa. No, entonces, ¿no ven? Entonces, por eso justamente, jóvenes, les recomiendo, y me voy a cansar tal vez hasta que ojalá ustedes también sigan avanzando, al año tal vez pueden ser mis alumnos también, y también en quinto año, ¿no? Entonces, ya con tema de auditorías. Entonces, jóvenes, siempre el profesional tiene que estar, debe ser ampliamente competente, tiene que estar habitualmente, eh, ¿qué digo?, actualizándose. Por eso les incito a ustedes jóvenes que vayan, pasen los cursos, que existen seminarios, asistan a, no sé, tal vez si no es oportuno o más adelante, tal vez asistan a los cursos de la Contraloría, al CEPCAM, donde ahí dictan grandes profesionales todas las normas en materia de auditoría, de contabilidad y materia tributaria también. Entonces, básicamente en eso están. Van a ampliar sus conocimientos. Por eso es que les incito, jóvenes, por favor, hagan su base de datos. Si no tienen una computadora, ahora los nuevos celulares ya actualmente ya tienen mayor, ¿cómo se dice? Almacenamiento, ¿no? Hablo de 128, 256, 512 incluso de almacenamiento, gigas de almacenamiento. Entonces, si tienen la posibilidad de tener una laptop o una computadora en su casa, háganse su base de datos. Eso les va a permitir justamente de ayuda para que vayan a ir mejorando más que todo y frecuentemente se van a ir acordando y así tengo en tal lugar esta norma, tengo estas leyes, estos decretos supremos, ahí está, tengo el tema de auditoría, todos entren a la Contraloría, investiguen, joven, y eso les va a ayudar a que sean profesionales de alta calidad y de competencia más que todo, ¿no? Si somos, disculpen la frase, si somos unos inútiles, si, imagínense si presentamos unos estados financieros malos y en vez de que la empresa surja, más bien se va a ir al desmedro, se va a caer, digamos, ¿no? O en definitiva va a tener pérdidas. Entonces, lo que ustedes tienen que es ayudar en estos aspectos, ¿no? Ustedes son los analistas económicos financieros también, ¿no? Y de repente también en determinado momento van a ser los auditores que van a necesitar para incursionar y tenemos que tener el amplio conocimiento por eso. Bien, dicho esto, entonces continuaremos, ¿no? Los cambios en el patrimonio, ¿no? Presentaron un estado, dice, de cambio del patrimonio, incluyendo la siguiente información, ¿no? Justamente tenemos que ver lo que es el resultado integral total del periodo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué nos ha permitido tanto de nuestros activos y nuestros pasivos? Y vamos a presentar qué va a repercutir en el tema de nuestro patrimonio, ¿no? Si cada uno de los componentes han tenido algún efecto positivo o retroactivo, digamos, en un determinado momento, tenemos que expresarlo, dicen, como con reconocimiento en la norma internacional número 8. Eso más adelante lo vamos a ver también. Tenemos un tema al respecto, ¿no?
Entonces, para cada componente del que tenemos que hacer las conciliaciones, tanto en los libros, desde el inicio hasta el final del periodo, para justamente revelar por separado, digamos, cuáles han sido el movimiento de cada partida que hayamos tenido para objeto de determinar el resultado integral. ¿Qué transacciones se han realizado con los propietarios tales para mostrar justamente qué contribuciones han realizado también los propietarios? O se ha hecho la distribución también de repente de las utilidades también, ¿no? Algunos a veces las utilidades que tienen lo hacen las de inversión incluso en acciones incluso, ¿no? De repente un propietario tiene, no sé, si me ocurre decir 1,000 acciones y cada acción vale $100, por decir, tendrá $100,000 y va incrementando también su capacidad de inversión. Entonces, a mayor, a mayor inversión, mayores ganancias obviamente va a tener, ¿no? Entonces, por eso en este estado del cambio de la situación y justamente lo que tenemos que hacer prevalecer en los estados. ¿Qué tipo de distribuciones se ha hecho a los propietarios? ¿Cuándo se les ha pagado? ¿Qué acciones han tomado? ¿Se han reinvertido o se les ha hecho la cancelación de sus utilidades también, ¿no? Entonces, todas esa situación tenemos que ver cuánto de capital aportado tienen, qué saldo acumulado tienen, cuánto de utilidad se les ha otorgado a cada uno más que todo, de los inversionistas, ¿no? A veces hay gente que no es parte de la empresa, pero es inversionista, es una persona que compra acciones, digamos, en una empresa que está en marcha y tiene mayores utilidades, entonces, obviamente, hay gente con mayor visión, dice, bueno, pondré mi plata, no se reparte, pero soy accionista, o las acciones que compraban a fin de gestión van a rendir los frutos necesarios. Entonces, todo ese aspecto tenemos que ver, digamos, pero necesariamente en el cambio del patrimonio de una entidad, tanto al inicio como al final del periodo que vamos a revelar en los estados financieros, tenemos que ver con qué activos netos contamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro soporte incluso, ¿no? Al margen de tener todos los activos que tenemos, tanto acciones, todos esos aspectos, y ¿qué obligaciones tenemos? Tenemos que demostrar más que todo, ¿no? Ustedes saben muy bien, activo menos pasivo, ¿qué es? Patrimonio. Patrimonio, no es así de fácil la respuesta, ¿no? Entonces, justamente en tema del patrimonio también van a haber dividendos, ¿no? O sea, dividendos que ay, cuidado por favor, la distribución que se realiza por las inversiones que se han dado. Entonces, todos esos aspectos tenemos que analizarlos. O sea, ¿qué instrumentos tenemos para conservar e incrementar el patrimonio de una empresa como tal, ¿no? O sea, es justamente el capital que se tiene dentro de la empresa, ¿no? Entonces, con lo que cuenta, con lo que puede hacer mayores inversiones incluso, pero si solamente cada gestión, por decirles un ejemplo, presentamos cuánto te ganas, tenemos 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Entonces, no es una autocrítica, pero sí que como nosotros como asesores económico-financieros, necesariamente tenemos que demostrar a través de políticas contables cómo podemos ir a hacer los ajustes para que se tenga mayor inversión, mayor utilidad para el empresario, ¿no? Cuando una empresa eh, eh, tiene mejores resultados gestión a gestión, que son estados financieros comparables, por decirles del 2018 con respecto al 2019 y con respecto al 2020. Entonces tenemos que hacer ese análisis para objeto de determinar, ¿no? De repente, en el primer año que sería el 2018, de repente tenemos una ganancia de 10,000, otro 15,000, otro 20,000, por decirles, o así se está incrementando incluso y también ver la posibilidad de hacer mayores inversiones con estas utilidades a objeto de tener un patrimonio estable, ¿no? Que nos permita justamente tal vez en lo futuro contraer incluso obligaciones, ¿no? Tal vez bancarias, que vamos a poder sustentarlas, porque nuestra empresa tiene muy buen margen de utilidades y ganancias, ¿no?
Bien, jóvenes, tal vez alguna consulta y luego la próxima clase estaríamos viendo un pequeño estado, ¿no? De situación tanto inicial como un tema del tema del patrimonial más que todo, ¿no? Este estado que se presenta un capital social de 100,000, un aporte pendiente de capitalización que son los 25,000, tenemos una reserva legal de 30,000, una estatutaria de 20,000 una reserva de capitalización. ¿Y cuáles son los resultados? Otras cuentas que podrían ser del resultado integral. Y por último tendríamos la utilidad, ¿no? O el resultado, digamos, ¿no? Y debido a eso también esto me gustaría, digamos, en la próxima clase explicar básicamente. Vamos a ver con el tema de las UFB, estos aspectos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí, jóvenes, antes de concluir y terminar la clase? Estamos a 2 minutos. Tienen 2 minutos para hacer sus consultas, preguntas o algo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya, antes de que me olvide, estamos a fecha 20. Dentro de unos 10 días, un poquito más de repente, vamos a dar nuestra primera evaluación. ¿Sí o no? Sí, Estaríamos hablando el lunes 31, no. Podríamos dar el jueves 3. Jueves 3 de junio, el primer texto, ¿no? De los primeros 4 temas. ¿Ya? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No ven? sí, licenciado. Ya, perfecto. Sería, no, el 31 sería lunes. El jueves sería jueves 3 de junio. Estaríamos dando nuestro primer parcial. ¿Ya? 3 de junio, anótense, jóvenes, por favor. ¿Ya? 3 de junio, el primer parcial de los 4 primeros temas. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el día lunes nomás, ¿ya no? El lunes nomás, ¿ya? Perfecto, se cuidan. Hasta luego.